Pasamos a la siguiente. ¿Me la puedes pasar? Sí. Entonces el índice, como vemos, esta parte de hoy va a dividirse en tres partes: cálculos térmicos y corrientes admisibles, porque en realidad los cables son unas máquinas térmicas en las cuales sus capacidades vienen limitadas por las temperaturas más altas que pueden tomar, criterio para la elección del cable y accesorios para cables. Seguimos adelante. Hablando de los cálculos térmicos y las corrientes admisibles consecuencia de ello, podemos hablar de los distintos puntos que se citan en esta transparencia: ley de Ohm térmica, diseño térmico de un cable, resistencia térmica, resistencias térmicas parciales, capacidad de carga, tablas de carga, factores de corrección, servicios de emergencia, servicios de corta duración, servicios intermitentes y cortocircuito, que es un servicio de muy corta duración, pero en el cual las corrientes son exageradas. Empezamos, por tanto, viendo qué es un cable. Un cable es un elemento dedicado al transporte de energía, pero la propia resistencia óhmica del conductor, cuando este cable es recorrido por una intensidad determinada, desprende calor. Y este calor eleva la temperatura del cable y hemos de procurar que no se sobrepasen determinados valores límites, porque podrían destruirle. Por lo tanto, se requiere una buena capacidad de transmisión térmica para evacuar correctamente el calor y evitar un aumento excesivo de la temperatura del cable. En los cables que nos ocupan, tanto los cables con aislamiento de polietileno reticulado XLPE, como los aislamientos de etileno propileno EPR, o como el más moderno aislamiento de EPR HEPR, el etileno propileno de alto módulo, tienen unos límites de temperatura en el conductor que en los dos primeros es de 90 grados y en el último es de 105 grados. No debemos pasar estas temperaturas en servicio permanente, porque podrían llegar a suponer la destrucción del cable. Y aquí tenemos una comparación entre un circuito térmico y un circuito eléctrico para llegar a lo que yo he denominado la ley de Ohm térmica. La ley de Ohm térmica es que el calor evacuado por un determinado cuerpo, con una determinada materia, sería el cociente de dividir el salto térmico, esto es la diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el sumidero de calor, partido por la resistencia térmica, que es el elemento que limita esta transmisión de calor. Entonces podemos ver que la resistencia térmica, lo mismo que en la resistencia eléctrica, es la resistividad térmica del material multiplicado por la longitud y partido por la sección. Lo mismo que ocurre en la ley de Ohm eléctrica: pasamos la sección del denominador al numerador y nos queda esta expresión donde vemos que el flujo de calor en vatios es el equivalente a la corriente eléctrica en amperios. La diferencia de temperatura en grados es el equivalente a la diferencia de tensión en voltios, mientras que la diferencia de potencial en voltios es lo que impulsa la corriente eléctrica del elemento de más alta tensión al de más baja. Pasa lo mismo con la diferencia de temperatura, que es la que impulsa la evacuación de calor desde el punto de mayor temperatura al de más baja temperatura. Esta diferencia de temperatura, como vemos en la figura superior, nos da se muestra por la diferencia entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, y entre medias una resistencia que dificulta el paso de este material. Lo mismo pasa. ¿Qué es la resistividad térmica? Pues lo mismo que en el caso de la resistividad eléctrica, sería la resistencia térmica que opondría al paso del calor un elemento cuyas dimensiones fueran la unidad: un cubo con una arista de 1 centímetro o un cubo con una arista de 1 metro. En un caso tendríamos los ohmios térmicos
por metro, la resistividad térmica por metro. En otro caso tendríamos la resistividad térmica por centímetro y tendríamos que poner las dimensiones precisas de longitud y sección en centímetros y centímetros al cuadrado o en metros y metros al cuadrado. La diferencia es que la resistividad, en el caso de resistividad en grados Kelvin por metro partido por vatio, es 100 veces mayor que la resistividad en grados Kelvin por centímetro partido por vatio. Ya veremos alguna tabla donde vienen estas resistividades. Entonces volvemos al cable que habíamos visto antes. El calor generado sería el número de conductores cargados en la canalización, N, esto es 3 en un circuito trifásico, multiplicado por la resistencia eléctrica de cada conductor y por el cuadrado de la intensidad que recorre este cable. Entonces esto sería el calor generado, que viene de acuerdo con la ley de Joule. ¿Qué pasa con ese calor generado? Que parte de él se evacúa al exterior y parte de él se dedica a aumentar la temperatura del conductor. Cuando se produce este salto térmico entre el conductor y el medio ambiente, bueno, cuanto mayor sea este salto térmico, mayor es la cantidad que se disipa de acuerdo con la ley de Ohm térmica. Se alcanzará la temperatura de equilibrio cuando se igualen el calor generado por las pérdidas con el calor disipado a través del aislamiento. En este caso, nosotros debemos procurar que ese salto térmico no sea nunca superior a lo que las características del material empleado como aislamiento nos fijan. Así, por ejemplo, como ya hemos comentado, en el politeno reticulado serían 90 grados. Si este cable está tendido al aire a una temperatura en un ambiente de 30 grados, el salto térmico sería 90 menos 30, 60. Esto es lo que nos fijaría, igualando la expresión que tenemos a la izquierda, número de conductores cargados por resistencia eléctrica por intensidad al cuadrado, nos permitiría, al despejar la intensidad, calcular cuál es la intensidad que en esas condiciones puede de alguna manera transportar ese cable. Tenemos aquí la expresión. Al igualar el calor generado con el calor disipado, el calor generado es el número de conductores cargados por la resistencia eléctrica por la intensidad al cuadrado, el salto térmico o calor disipado sería el salto térmico partido por la resistencia térmica. Despejando la intensidad nos queda el valor que aparece al final en la última fórmula en letras más destacadas. Esto es para dar el concepto físico de cómo se calcula la intensidad admisible de un cable. En la realidad la cosa se complica porque la resistencia eléctrica del conductor nos define las pérdidas que se generan por efecto Joule, pero hay otras pérdidas en un cable, como son las pérdidas por circulación de corrientes en las pantallas, como son las pérdidas en el dieléctrico, de las que ya hablamos en jornadas anteriores, que nos hacen que esta fórmula no sea exacta. La fórmula real que viene en la norma UNE 21144 es mucho más complicada porque tiene en cuenta las pérdidas en el dieléctrico, las pérdidas en las pantallas, las pérdidas por efecto piel, o sea, una serie de elementos que efectivamente nos dan el procedimiento real para obtener la intensidad, pero lo que yo pretendo transmitir aquí es la idea física de cuál es esta intensidad admisible si consideramos que la resistencia eléctrica es un parámetro que incluye todas las pérdidas vinculadas a la transmisión de energía de este cable, y la resistencia térmica, que también es un elemento muy variable, nos define todas las dificultades que se presentan en el medio para poder evacuar el calor. Aquí tenemos las temperaturas fijadas por el Ministerio de Industria o fijadas por la normativa comúnmente admitida en todo el mundo, y así tenemos que en el politeno reticulado XLPE, que tiene una densidad de 1,05 gramos por centímetro cúbico, la temperatura máxima admisible
es la de menos 50 grados, la temperatura de servicio permanente, esto es la máxima temperatura que el cable debe de soportar en largo plazo, no debería ser superior a 90 grados, circunstancialmente, con una duración limitada en el tiempo, se podría admitir sobrecargas de 110 grados, llegar la temperatura a 110 grados, pero esta sobrecarga no debe de suponer más de algunos minutos en cada vez que está la sobrecarga y que en total a lo largo del año sean pocas horas. Finalmente tenemos la temperatura de cortocircuito, que es una temperatura tomada a efectos de cálculo, ya que se supone que un cortocircuito es una corriente de muy elevada intensidad, pero de una duración limitada en el tiempo, nunca superior a 5 segundos. Por lo tanto, en estas condiciones suponemos que todo el calor generado por el cortocircuito se va a quedar incluido, limitado a una elevación de temperatura del conductor. O sea, se llama, como no hay evacuación de calor al exterior, una condición adiabática. En estas condiciones, que además van a favor de la seguridad del mantenimiento del cable, en estas condiciones se puede llegar a tomar como elemento de cálculo la temperatura de cortocircuito de 250 grados. Lo mismo que hemos visto para el polietileno reticulado, el XLPE, lo podemos decir para el etileno propileno, el último renglón. La densidad es algo mayor, la temperatura mínima de servicio es la de menos 40 grados, se supone que en esas condiciones de temperaturas mínimas el cable no se mueve, la temperatura de servicio es la misma que la del polietileno reticulado, 90 grados, la temperatura de sobrecarga es mayor, es un cable que soporta sobrecargas mayores que el polietileno reticulado, y la temperatura de cortocircuito es la misma. Algo parecido se puede decir con el etileno propileno de alto módulo, el HEPR. Lo que ocurre en este caso es que se trata de un etileno propileno, digamos, más cuidado, de mayor calidad, que ha permitido, por tanto, debido a que tiene una mayor resistencia a campos eléctricos intensos, ha permitido disminuir el espesor del aislamiento. Eso ha reducido, por tanto, la resistencia térmica del medio que rodea al conductor, y eso ha permitido obtener, en consecuencia, unas intensidades algo mayores, como ya veremos más adelante. Como ejemplo de lo que hemos dicho, consideramos un cable aislado con una mezcla de etileno-propileno convencional de 90 grados de temperatura de servicio, instalado en unas condiciones determinadas que, según las tablas correspondientes, puede transportar I sub A amperios. Se desea determinar qué intensidad I sub B podría transportar un cable de la misma sección aislado con etileno propileno de alto módulo debido a su mayor temperatura de servicio. En ambos casos tenemos una temperatura de 40 grados. Pues bien, visto la fórmula anterior donde teníamos el salto térmico, en el EPR convencional el salto térmico es 90 menos 40. En el etileno propileno de alto módulo es 105 menos 40. En el primer caso son 50 grados, en el segundo 65. Por lo tanto, la intensidad que puede admitir este cable debido simplemente a una mayor temperatura de servicio es un 14% más elevado. Otro parámetro a considerar es la resistencia térmica que hemos de utilizar en esta fórmula, mientras que el salto térmico es fácil de definir porque conocemos la temperatura máxima en el conductor y la temperatura ambiente. El número de conductores cargados también, 3 en trifásico. Luego la N también es un material fácil, un parámetro fácil de determinar. La resistencia eléctrica también. Si nosotros tomamos como valor de la resistencia eléctrica de un conductor
a 20 grados y en corriente continua, que tiene una resistividad de 17,24 ohmios por milímetro cuadrado kilómetro, y lo incrementamos en aproximadamente un 30% para tener en cuenta el aumento de resistencia con la temperatura, el efecto piel y el efecto proximidad, para una frecuencia de 50 hercios, o sea, sería un 30% más de la resistencia que se obtendría partiendo de esa resistividad que está en cualquier libro de texto, multiplicado por la longitud y partido por la sección, vemos que la resistencia térmica es un concepto bastante más difuso porque se refiere al conjunto de las resistencias térmicas parciales de los distintos elementos que constituyen el cable y que rodean el cable. Vamos a ver cómo el calor disipado por el cable a través de esta resistencia térmica, como cualquier otra forma de calor, tiene varios medios de evacuarse. En el caso de un cable al aire, se evacúa por conducción hasta que la temperatura de la cubierta es más elevada que la del medio ambiente, y en este caso esa temperatura mayor de la cubierta puede calentar el aire que rodea el cable y por lo tanto refrigerarse por convección o evacuar el calor por procedimiento de radiación. Ya se sabe que la evacuación de calor por radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de este material, pero hay que tener en cuenta que también este cable recibe un calentamiento por radiación procedente del medio que le rodea. La diferencia es relativamente pequeña, ya que estamos hablando de temperaturas absolutas, por lo que la diferencia entre el calor que evacúa el cable y el calor que recibe el cable del medio ambiente, hombre, es positivo, hay una radiación, pero la cantidad es tan pequeña que en general no se suele tener en cuenta efectos de cálculo de las tablas de carga correspondientes. Y aquí tenemos un esquema de cuáles son las vías de transmisión de calor de los distintos medios que se generan en el cable. Tenemos en primer lugar las pérdidas en el conductor, generalmente por efecto Joule. Esas pérdidas que se convierten en calor pasan a través de una resistencia térmica hasta llegar a la pantalla del conductor, donde también se generan unas pérdidas. Las pérdidas pueden ser por conducción, porque si nosotros hemos puesto los dos extremos de la pantalla del cable a tierra, las tensiones inducidas en la pantalla originan una corriente que también produce un calentamiento. Ese calentamiento, ese calor se une al calor procedente del conductor y entonces hay una envolvente entre la pantalla y la armadura, que también es un material generalmente aislante de elevada resistividad térmica, que también nos origina otro salto térmico. Luego también tenemos pérdidas en las armaduras, que pueden ser por corrientes de Foucault o por histéresis, de tal manera que también este calor se disipa al medio ambiente a través de la resistencia de la cubierta del cable. Ya estamos a la temperatura θ sub 0. Pues bien, una vez en la cubierta del cable, recordamos que el calor puede evacuarse del cable bien sea por convección o por radiación. Ya hemos dicho que el calor evacuado por el medio de radiación es relativamente pequeño, fundamentalmente se evacúa por convección y así el calor pasa al medio ambiente. Esto sería en un cable al aire. En un cable enterrado nos encontramos que las pérdidas en el conductor, lo mismo que antes, se evacúan en forma de calor hasta la cubierta, pero el cable está enterrado, por lo tanto el calor que aparece en la cubierta solo se puede evacuar a través del terreno, por lo que la resistividad del terreno, las características del terreno son fundamentales para definir cómo se evacúan las pérdidas. Lo mismo que antes, la evacuación de calor por radiación es despreciable y no se suele tener en cuenta. Aquí tenemos el mismo esquema que hemos visto antes para un cable al aire.
Lo mismo que antes, hay pérdidas en el conductor, pérdidas en la pantalla, pérdidas en la armadura. Todas estas pérdidas se van sumando, van pasando a través de las resistencias térmicas del aislamiento del asiento de armadura y a la cubierta exterior, y cuando llegamos a la superficie del cable, el calor solo se puede evacuar a través de la propia resistencia térmica del suelo, que es la que acaba llevando el calor generado al medio ambiente. Y aquí tenemos algunos valores de resistividades térmicas. En general, en los materiales metálicos, la resistividad térmica es despreciable, es comparada con las resistencias térmicas de aislamientos, cubiertas y materiales de conducto. Estamos hablando que son varios órdenes de magnitud más pequeño, por lo que no se tiene en cuenta la posible la posible circulación de calor a través de pantallas o armaduras. Entonces vemos cómo las resistividades térmicas del politeno reticulado son 300 grados Kelvin por centímetro por vatio. También en algunos textos aparece 3 grados Kelvin por metro por vatio. O sea, por centímetro el número es 100 veces mayor. O sea que nos podemos encontrar los dos conceptos, 3 grados Kelvin por metro por vatio o 300 grados Kelvin por centímetro por vatio. Vemos como la resistencia térmica del EPR es un poquito más elevada que la del politeno reticulado, lo que de alguna manera hace que su capacidad de carga sea algo menor. En el caso de las cubiertas, el PVC tiene una resistividad térmica más elevada que en los casos anteriores. Tienen resistividades elevadas, y los materiales de los conductos, pues vemos como el cemento presenta una resistencia térmica relativamente baja, por lo que facilita la disipación de calor. Esto lo encontramos en el terreno, en la fibra es más elevado, en el amianto es mitad y mitad. La tierra de relleno presenta también una buena resistividad térmica. La roca, por ejemplo, presenta muy mala resistividad térmica, el PVC presenta una elevada resistividad térmica, y el polietileno termoplástico, pues lo mismo que el polietileno convencional. O sea que, además de esto, para calcular la resistividad térmica de un elemento, factor geométrico. Este factor geométrico es difícil de calcular, por lo que en algunos casos sí, en algunos casos, por ejemplo, en un cable perfectamente cilíndrico, solo y aislado, bueno, pues este valor se puede obtener fácilmente, pero en otros casos hay que recurrir a tablas donde se han calculado estos efectos geométricos haciendo estudios sobre muestras similares. Como dice aquí, las dimensiones y formas en los que el calor fluye radialmente desde el conductor. Sin embargo, el problema se complica en el caso de los cables multiconductores debido a la distorsión de las líneas de fluencia del calor. Este problema se ha resuelto haciendo uso de los denominados factores geométricos. Y aquí tenemos un gráfico para entre el espesor de aislamiento entre conductor y envolvente y al diámetro del conducto, tenemos una serie de factores geométricos que nos pueden permitir, también teniendo en cuenta la relación entre espesor de aislamiento entre conductores y entre espesor de aislamiento en conductor y envolvente, tenemos una serie de valores que nos van a dar cuál es el factor geométrico, que multiplicado por la resistividad del terreno
resistencia térmica. El elemento diferencial sería una especie de tubo de espesor diferencial, de espesor pequeñísimo, y entonces aquí tendríamos un elemento de resistencia que sería la resistividad por una integral relativamente sencilla. Integrando esta ecuación diferencial, tenemos este valor donde aparece este término 2,3026 porque hemos convertido lado solo para calcular cómo se disipa el calor y cuál sería la temperatura en la superficie exterior del cable. Aquí tenemos el cable al aire, considerando la evacuación de calor por convección, y aquí tenemos cuál sería la resistencia exterior. O sea, a partir de la resistencia del cable que ya hemos determinado, tenemos una resistencia térmica exterior que es la que nos permite calcular cómo se evacúa el calor generado de este cable, y vemos que es 1, la resistencia exterior, 1 partido por pi, por el diámetro exterior del cable, por un coeficiente de disipación de calor que depende del color de la superficie del cable. No es lo mismo un cable nuevo con una cubierta negra, que tendría un valor de disipación de calor más bajo, que un cable que ya se ha envejecido con el tiempo, se ha decolorado la cubierta. Pero vamos, como veis, el valor de este coeficiente de disipación oscila entre 3 y 4. Y el otro elemento es el sobrecalentamiento de la superficie del cable, que se puede estimar en unos 20 grados, aplicando la fórmula anterior obtenemos la resistencia exterior. Seguimos. La evacuación de calor se hace por convección. Entonces hay una serie de factores que afectan a esta capacidad de disipación del calor. Por ejemplo, un cable al aire protegido de la radiación solar, de tal manera que no sufra ese calentamiento adicional la superficie del cable, que haya un solo cable o varios, que el cable esté al aire expuesto al sol. Ya hemos visto que protegido es una circunstancia, si está expuesto al sol es otra, que haya un solo cable o varios cables en contacto al tresbolillo. Los varios cables en contacto producen un calentamiento mutuo y consecuentemente una mayor dificultad de evacuación de calor. La superficie que el aire circulante va a tener en contacto, la superficie de los cables, es menor que si los cables estuvieran separados. Un pozo de gran profundidad y este cable está puesto en disposición vertical, según va subiendo el aire por este pozo, va aumentando su temperatura como consecuencia de la convección en contacto con el cable. Por lo tanto, la temperatura del aire en la parte superior del pozo es más elevada y la disipación de calor es más dificultosa que en la parte baja. No influye gran cosa en la práctica, pero en algunas circunstancias hay que tener en cuenta también este factor. Aquí tenemos el cálculo de la resistencia térmica del terreno donde está enterrado el cable. Vemos que aquí tenemos L, que es la distancia desde la superficie del suelo al eje del cable, y el radio exterior del cable. A partir de aquí podemos nosotros obtener el valor de este concepto, teniendo en cuenta el logaritmo decimal en lugar del logaritmo neperiano. Todo esto hace que haya una serie de resistencias exteriores que, por ejemplo, en el caso de un cable enterrado dentro de un conducto o tubo, bueno, pues será la resistencia térmica entre la superficie del conducto y el
conducto. Si el conducto es metálico, como hemos comentado antes, la resistencia térmica es mucho más baja que las otras, por lo tanto no se considera. En estas circunstancias, la mayor resistencia térmica la presenta el aire inmóvil que hay en el interior del tubo. Luego, en este caso, las otras resistencias podrían ser más o menos despreciables, pero de todas maneras, como veremos en las tablas de carga al uso, los cables bajo tubo siempre presentan una incapacidad de carga menor que los cables directamente enterrados, y eso es por la mayor resistencia térmica del aire que rodea el cable en el interior del tubo. Los factores determinantes, como hemos visto antes, volvemos a ver la fórmula que ya hemos repetido en tantas ocasiones. Bueno, factores determinantes son la temperatura de servicio del cable, que no debe sobrepasar los 90 grados que habíamos comentado antes, la facilidad de disipación de calor, que de alguna manera vendrá impuesta por la resistencia térmica de los medios que rodean el cable, y las condiciones medioambientales y de instalación. Así, por ejemplo, aquí se ve un dibujo de una zanja. Si el terreno es un terreno húmedo, un terreno de labor, presenta una resistividad más baja, por lo tanto el cable disipa mucho mejor el calor. Si en cambio estamos hablando de un terreno rocoso, granítico, este terreno disipa peor el calor y por lo tanto hay más dificultad para evacuar el calor de las pérdidas, y por lo tanto el cable deberá transportar una intensidad menor. Otros factores importantes a la hora de determinar las características de la instalación de alguna manera forzados por la sección del cable, que con un cable de mayor sección tenemos menores pérdidas. Al tener menores pérdidas tenemos también menor calentamiento. Entonces esto nos hace que al tener menores pérdidas, incluso si comparamos las pérdidas de un cable de una sección con otro cable de la sección inmediata superior, podemos comprobar cómo el haber pagado una cantidad mayor por el cable de mayor sección viene compensado por las menores pérdidas que el cable va a tener a lo largo de su vida, de tal manera que se puede obtener una rentabilidad a este mayor costo del cable, compensándolo con las menores pérdidas que durante toda la vida del cable vamos a tener. En cuanto a la intensidad de cortocircuito, ya hemos comentado que viene fijada también por la temperatura máxima permisible de acuerdo con la normativa vigente. Esta temperatura máxima es la de 250 grados, y ya veremos la fórmula para el cálculo de la intensidad de cortocircuito, como esta temperatura viene de alguna manera fijada. La longitud de la línea lo que hace naturalmente es forzarnos una mayor caída de tensión. Provocadas por la caída de tensión, no por la intensidad admisible en el cable. Puede haber un cable de 50 milímetros cuadrados que sería suficiente para transportar la intensidad que nosotros queremos, pero debido a que la longitud de la línea es muy larga, la caída de tensión nos obligaría a tener una mayor sección del cable, lo cual se traduciría naturalmente en un menor calentamiento, una temperatura del conductor menor y en consecuencia unas mejores condiciones. El mayor salto térmico admisible en el caso de los cables expuestos al sol se reduce en una cuantía equivalente a la expresión que hemos visto anteriormente. Entonces aquí tenemos el coeficiente de absorción de los rayos solares. Según el color de la cubierta se aproxime al negro, el coeficiente se aproxima al valor 1.
es muy variable según la zona del planeta donde nos encontramos, pero que en España podemos tomar el valor del orden de los 1000 vatios por metro cuadrado. Hay zonas en África donde llegamos casi a los 2000 vatios por metro cuadrado de intensidad, pero en fin, en la península, en España, podemos tomar este valor, que varía naturalmente de algunas zonas, por ejemplo del norte de España, donde la intensidad de la radiación solar es más baja, a zonas del sur, en Écija, la Sartén de Andalucía, donde podríamos tener algún valor mayor, pero en fin, se puede tomar este valor, y estos valores nos producen el valor de la resistencia térmica exterior por convección, que nos permitiría ver qué cantidad de energía podríamos disipar y por lo tanto tener en cuenta la intensidad máxima admisible en el cable en servicio permanente. Como consecuencia de este calentamiento, se supone que el salto térmico que nosotros hemos considerado disminuye en 20 grados. Por lo tanto, cuando comparamos la tabla de cargas de un cable en condiciones tipo con otras de ese mismo cable puesto al sol, el factor de corrección que veremos un poco más adelante, el factor de corrección en que hay que aplicar es el equivalente a que la temperatura ambiente fuera 20 grados más elevada que la temperatura real. O sea, si la temperatura real a la sombra es la de 30 grados, a la hora de calcular la intensidad admisible de ese cable puesto, grapado en una fachada donde le da el sol, tendríamos que considerar que la temperatura ambiente es 20 grados más la de 50 grados y por lo tanto el salto térmico sería 20 grados menos. En lugar de 90 menos 40 sería 90 menos 60, o en lugar de 90 menos 30 sería 90 menos 50. Por lo tanto, disminuye el salto térmico en 20 grados. El nuevo reglamento de líneas de alta tensión, publicado hace un par de años, recomienda un factor de corrección de 0,9. Esto es, que la intensidad especificada en las tablas de carga correspondientes de cables instalados al aire se deberá reducir esa intensidad en un 10%. Luego 270 amperios. Entonces hay una serie de elementos que antes se han tenido en cuenta a la hora de redactar las tablas de carga, como son la temperatura ambiente, el tipo de instalación, la presencia de otros cables, y luego tenemos las tablas de carga. Las tablas de carga nos indican la intensidad admisible en condiciones tipo, porque si las condiciones variarían el valor de esta intensidad. Así, por ejemplo, en un cable enterrado, las condiciones tipo es que el terreno tiene una resistividad de 1,5 grados Kelvin por metro por vatio, que el terreno tiene una temperatura media de 25 grados, o sea, hay una serie de condicionantes que nos fijan la intensidad. Si nuestra instalación particular difiere de alguno de estos condicionantes, si la temperatura del terreno no es la de 25 grados, si la resistividad del terreno no es la de las de 1,5 grados Kelvin por metro partido por vatio, entonces se aplican unos factores de corrección perdón, que ajustan la intensidad citada en la tabla de cargas a la intensidad real que deberemos tener en nuestro caso particular. Entonces, lo dije en anteriores ocasiones, quiere decir una norma española, o sea que no se rompió la cabeza el que se inventó las siglas, y el mismo nuevo reglamento de líneas de alta tensión, que ahora ha cumplido recientemente, el día de San José, el 19 de marzo, ha cumplido 2 años, define las condiciones tipo tanto para la instalación enterrada como para la instalación al aire. Y así en la instalación enterrada dice: para cables de aislamiento seco hasta 18-30 kilovoltios, una terna de cables unipolares directamente enterrado en toda su longitud a 1 metro
patio con una temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25 grados centígrados y una temperatura del aire ambiente de 40 grados centígrados. En el caso de un cable instalado al aire, a la sombra, se trata de un cable de aislamiento seco hasta 18-30 kilovoltios, una terna de cables unipolares o un cable tripolar, agrupados en contacto con una colocación tal que permita una eficaz renovación del aire, protegidos del sol, siendo la temperatura del medio ambiente 40 grados. El aire circula a su alrededor. Los cables grapados directamente a la pared no permiten que el aire circule alrededor de ellos porque están pegados a la pared. Por lo tanto, en este caso es conveniente separarlos un par de centímetros de la pared para que se produzca esta evacuación del calor por convección debido a la circulación del aire. Y aquí tenemos el ejemplo de una tabla de cargas para una instalación enterrada. Vemos que en el caso de un cable de 50 milímetros en cobre, este cable en las condiciones tipo que hemos marcado antes puede llevar 175 amperios si es de cobre, 135 si es de aluminio, en el caso de los cables aislados con etileno propileno. El mismo cable de la misma sección aislado con polietileno es que la resistividad térmica del polietileno reticulado era menor que la del EPR, por lo tanto, al tener una menor resistencia térmica, tiene una mejor capacidad de evacuación del calor y por tanto admite una intensidad ligeramente superior, en lugar de 175 amperios, 180. Y el etileno propileno alto módulo, debido a sus características resistencia térmica. En consecuencia, vemos que su intensidad admisible es mayor, 190 grados. Esto es para cables enterrados. Aquí tenemos para cables al aire, podríamos repetir la misma historia en las condiciones tipo especificadas anteriormente. Y aquí tenemos lo que ocurre cuando las intensidades son distintas a las intensidades reales que queremos nosotros calcular. Por lo tanto, hay que aplicar una serie de factores de corrección. Por ejemplo, en el caso de distinta temperatura, hemos puesto aquí un ejemplo de un cable de etileno propileno de alto módulo de cobre de 150 milímetros cuadrados de sección instalado al aire que en condiciones tipo puede soportar 465 amperios. La única variación es que en el caso la intensidad a 30 grados dividido por la intensidad a 40 grados será proporcional a la raíz cuadrada del salto térmico a 30 grados, que es el mismo que antes, pero aumentado en 10 grados, la diferencia que hay grados, que es la temperatura máxima en el conductor, menos 30 grados, que es la temperatura del terreno, 90 menos 30, 60. En el caso de las condiciones tipo, sería 90 menos 40, porque 40 grados, 60 partido por 50 es 1,2, la raíz cuadrada de 1,2 es aproximadamente 1,1. Quiere decir que simplemente porque el terreno tiene, el aire, el ambiente tiene una temperatura
ajustarse demasiado. La temperatura ambiente de 40 grados es generalmente nos facilita un margen de seguridad adecuado. Hay ciertas zonas en España en ciertas épocas que se puede sobrepasar esta temperatura de 40 grados y circunstancialmente los cables trabajar en unas condiciones un poco más difíciles, porque los 40 grados sí se pueden superar en España en algunas zonas, y me imagino que algunos de los que me oís fuera de España pues también tendréis zonas donde estas temperaturas ambiente puedan llegar a alcanzarse. Volvemos a la fórmula de toda la vida. ¿Y qué ocurre cuando un cable ha de trabajar en circunstancias de emergencia? Bueno, cuando el cable, despejándolo de la fórmula de toda la vida. La temperatura de emergencia no debe sobrepasar en ningún caso unos 30 o 40 grados, la temperatura de servicio, y esto durante un tiempo muy limitado. Por cada 10 grados de aumento sobre la temperatura de servicio permanente, se reduce la vida útil del cable a la mitad. Esto es, un cable al que se le hace trabajar permanentemente 30 grados por encima de su temperatura máxima de servicio, se le reduce su vida útil a poco más del 10% de la prevista por el fabricante. Por lo tanto, las condiciones de emergencia, las condiciones de sobreintensidad deben venir muy limitadas, porque indudablemente el problema que nos limita la capacidad de carga es que nunca deberemos sobrepasar la temperatura máxima admisible en el conductor en servicio permanente. Si la intensidad que recorre el cable es la intensidad nominal, el cable empieza a calentarse. Cuando está desconectado está la temperatura ambiente, la T sub I, empieza a calentarse. Según va teniendo una temperatura mayor que la de temperatura ambiente, evacúa parte del calor y por lo tanto el crecimiento de la temperatura se va moderando, hasta que llega un momento en que hemos llegado a la temperatura máxima del conductor, donde ya todo el calor generado se disipa al medio ambiente y por lo tanto no nos queda calor para seguir calentando. El calentamiento sería mayor. Entonces vemos cómo hay una curva que tiene una pendiente más acentuada que la temperatura, que la del cable en sí. El cable empezará a enfriarse. Por lo tanto, en los servicios de corta duración, siempre y cuando no superemos la temperatura máxima de servicio permanente, el cable podrá soportar algunas pequeñas sobreintensidades. Esto es lo que justifica el aumento le alcance la temperatura máxima en el conductor, porque lo que deteriora el cable es la temperatura que llegamos a alcanzar en el aislamiento, que para que no se deteriore el cable y mantenga su vida útil no debe sobrepasar, como hemos comentado antes, por ejemplo, los 90 grados en el polietileno reticulado. Determinada por lo que se llama la constante de tiempo. Entonces la temperatura sería la temperatura final multiplicado por 1 menos E, la base de logaritmos neperianos, elevado a t partido por el tiempo, o sea, el tiempo a menos t
del cable y lo que rodea y multiplicado por la resistencia térmica que presenta todo ese medio que rodea el cable. Por lo tanto, nos podemos encontrar que un cable al aire que no tiene más que el cable, su capacidad térmica está muy definida y su resistencia térmica también, alcanza una temperatura alcanzar la temperatura de régimen, lo mismo que puede tardar muchas horas en volverse a enfriar hasta la temperatura ambiente. Por lo tanto, este supuesto puede tener más interés en el caso de esto tiene aplicación para el caso de servicios intermitentes. Si nosotros el cable le sometemos a cargas de una duración determinada, seguidas por intervalos donde el cable está desconectado, la curva de temperatura puede llegar a ser la intensidad admisible varias veces superior a la intensidad admisible en el servicio permanente, siempre y cuando la relación entre hemos hablado, por tanto, de servicio permanente, o sea, el cable con las condiciones de servicio permanente fijadas por sus condiciones tipo, condiciones de sobrecarga o de emergencia y cargas cíclicas o periódicas, donde tenemos periodos de carga y de descarga. Pero de muy corta duración. Para el cálculo de las intensidades de cortocircuito se estima que este periodo no debe ser superior a los 5 segundos. En este supuesto, los periodos de carga son tan reducidos en comparación con los de desconexión, que puede ya ser permanente, que se puede la disipación de calor al medio ambiente durante el tiempo que dura el cortocircuito. Por estas circunstancias se admiten temperaturas finales más elevadas que las del servicio permanente, que, como hemos visto anteriormente, puede llegar a ser la de 250 grados. Aquí tenemos la fórmula. Esta fórmula es la que aparece en la norma 1.21.145. Nos dice que la intensidad de cortocircuito al cuadrado multiplicado por el tiempo de cortocircuito es una constante al cuadrado por la sección del cable al cuadrado por el logaritmo neperiano de una constante beta más la temperatura final de cortocircuito, 250 grados, partido por la misma constante beta más la temperatura inicial de cortocircuito. Se supone que el cortocircuito se ha producido los valores de K y de beta. Entonces, por ejemplo, en el cobre es 226 y 234. Bueno, pues si los ponemos aquí, nos quedaría tanto vemos que todos estos condicionantes del segundo miembro de la ecuación son constantes excepto la sección. La sección varía con cada multiplicado por la sección del cable. Aquí tenemos los valores de K y de beta para distintos materiales. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos tabular
los valores y podemos, si pasamos la sección a la izquierda, podríamos circuito tendría un valor constante, valor que se puede sacar de las tablas donde vienen las intensidades de cortocircuito, suponiendo que el tiempo de duración del cortocircuito es 1 segundo. Luego nos queda por la sección, es un valor constante que podríamos perfectamente tabular y de esta manera obtener para distintas duraciones en el tiempo las intensidades de cortocircuito admisibles en un cable. El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular a -7 newton por metro de longitud. En los cables eléctricos estos esfuerzos son muy débiles en condiciones de encontrarnos con que esos esfuerzos electrodinámicos son tan severos que podrían llegar a arrancar el cable de sus anclajes en las refiere a la elección del cable. Para elegir adecuadamente el cable tenemos que determinar previamente una serie de especificaciones y características como son la forma de instalación y naturaleza del medio recorrido, temperaturas ambiente extremas, tensión de servicio y naturaleza de la corriente, modalidad de puesta a tierra de la instalación, intensidad a transportar, naturaleza del conductor, cobre o aluminio, longitud del enlace y perfil del recorrido, factor de potencia de la instalación receptora, caída de tensión admisible, intensidad de arranque de los motores cuando los hay, valor de la intensidad de cortocircuito previsto y tiempo de corte del eventual defecto, régimen de funcionamiento y factor de utilización, previsión de años de amortización, tasa del interés de los capitales invertidos en la instalación y precio de adquisición del cable. Veremos ahora una serie de definiciones. Se define como tensión máxima eficaz a frecuencia industrial, USUM, al valor máximo entre conductores de fase que será capaz de soportar sin daño apreciable el cable en servicio permanente. La tensión nominal de un cable es una tensión de referencia valor eficaz de la tensión nominal entre un conductor aislado y tierra, revestimiento metálico o medio ambiente, y U es el valor eficaz de la tensión nominal entre dos conductores de fase aislados en un sistema trifásico. U es igual a U sub 0 multiplicado por la raíz cuadrada de lo menos igual a la tensión nominal de la red sobre la que deberá instalarse. Los cables deberán ser capaces de soportar la tensión máxima U sub M en servicio permanente. En la reglamentación española en media tensión, U sub M es un 20 de soportar 24 kilovoltios en servicio permanente. En cuanto a las sobretensiones esperadas y su duración, deberán tomarse en consideración las sobretensiones debidas al funcionamiento de la red o al
básica. Aquí tenemos, de acuerdo con el reglamento de líneas de alta tensión, las distintas tensiones fase-tierra, la tensión entre fases, la tensión más elevada. Así, por ejemplo, para una tensión entre fase y tierra de 12 kilovoltios, debe de ser capaz de soportar en servicio permanente hasta 24 kilovoltios. Esto es debido a que en esta red el suministrador está obligado a facilitar en el de tensión significativa, por lo que en la cabecera, en el extremo superior del cable, la tensión va a ser más elevada, los terminales, los empalmes, todo debe estar previsto para esta tensión más elevada. También esta misma norma fija los impulsos tipo rayo que el cable debe ser capaz de soportar sin daño en estas circunstancias, y en el cable 1220 fija un impulso tipo rayo de 125 kilovoltios. En base a esto, la elección del cable se fija de acuerdo con el tipo de red donde va a ser caso antes de un minuto, o de categoría B, los que en caso de defecto solo funcionan con una fase a tierra durante un tiempo limitado, generalmente no superior a una hora, o de categoría C, cuando se prevé que la red va a tener que funcionar frecuentemente con un defecto a tierra. Por ejemplo, el cable de 20 kilovoltios, que además es la tensión recomendada por la Administración española para unificar la media tensión en todo el territorio nacional. Una red de 20 kilovoltios tiene que estar capacitada para soportar, como hemos visto, una tensión más elevada de 24 kilovoltios en servicio permanente. Si la red es de categoría A o B, o sea, si las protecciones funcionan en un tiempo limitado, se puede utilizar perfectamente el cable clasificado como de 1220. Si en cambio se trata de una red en la que va a ser difícil evacuar el defecto y va a tener que soportar con una fase a tierra durante un tiempo mayor, el cable debe estar facultado para trabajar con unas tensiones mayores, por lo que se recomienda la utilización de un cable 1525. De alguna manera continuaremos en la próxima jornada hablando de accesorios, o vamos a ver, es que ya el tiempo está un poco justo. ¿Me oyes, Fernando? Ah, vale. Seguimos. Bueno, vale. No, es que yo quería tampoco no daros demasiado la lata, pero vamos a seguir con los accesorios. Indudablemente, cuando la línea es muy larga, nos encontramos con que las piezas que nos suministra el fabricante no son suficientes para poder de alguna manera cubrir toda la longitud. Como vemos aquí, las longitudes de las líneas exceden con mucho las posibilidades de capacidad de las bobinas o de los tambores en los que se suministran los cables, por lo que habrá que hacer uso de empalmes. Estos empalmes deben ser de tal naturaleza que no disminuyan las características mecánicas o eléctricas del cable. Por lo tanto, son unos equipos, digamos, delicados, con una tecnología bastante elevada. Afortunadamente han ido prosperando de tal manera que son mucho más sencillos que los que se empleaban hace unos años, que eran a base de encintados. Bueno, pues de esta manera nosotros podemos llegar a tener la línea de la longitud necesaria para nuestra instalación, pero llega un punto donde la línea termina y donde tenemos que adaptar el campo eléctrico
que hay en el interior del cable, que los cables de media tensión, como ya dijimos en jornadas anteriores, pueden tener una intensidad del orden de los 3-4 kilovoltios por milímetro, mientras que en el aire las descargas disruptivas se pueden producir cuando el campo eléctrico sea de más de 1 kilovoltio por milímetro. Por lo tanto, si nosotros nos limitamos a cortar el aislamiento y dejar el cable pelado, nos podemos encontrar con puntos en los que la intensidad del campo es muy superior a 1 kilovoltio y se pueden producir ahí fogonazos, contorneos y destrucción del extremo del cable. Por lo tanto, el elemento que nosotros vamos a colocar como terminal para acabar eléctricamente el cable debe de producir una separación controlada de las líneas de fuerza del campo eléctrico, de tal manera que nunca estemos al aire con intensidades de campo superiores a 1 kilovoltio por milímetro cuadrado. Considerando el ámbito de la media tensión, desde 3 a 30 kilovoltios, se han desarrollado y comercializado una serie de accesorios especialmente concebidos para su utilización por personal de menos nivel de cualificación que el requerido en alta tensión. Y así, de acuerdo con las definiciones que aparecen en la norma 21115 relativa a terminales y empalmes para cables, un terminal de cable es un conjunto de elementos que sirven para cerrar el extremo de un cable, provisto de una o varias piezas metálicas para la conexión del caja de cierre hermético rellena de material aislante a donde se llevan los cables con el fin de permitir su conexión a los conductores exteriores, y una terminación es un terminal del cable obtenido mediante encintados que es la parte que está en tensión, y el cono deflector, que es el accesorio que adapta que podrían dañar el cable. Aquí tenemos un ejemplo de una caja terminal. Los terminales clásicos son los que la norma denomina cajas terminales y reflector, y según estén destinados a prestar servicio a la intemperie o bajo techado, el aislador irá dotado o no de aletas para alargar la línea de fuga de una descarga de contorneo del aislador. La línea de fuga en centímetros debe ser mayor de 1,7 veces la tensión máxima en kilovoltios. En caso de atmósferas muy contaminadas, la línea de fuga deberá ser mayor, puede ser incluso del orden de 2,5 veces la tensión máxima. Y aquí tenemos el cono deflector. Tenemos el cable con la pletina, con el elemento conector arriba donde está la cuerda conductora, el aislamiento del cable desprovisto de la pantalla y de todas sus protecciones, queda como una vela. Entonces esto en dicho antes, ese elemento que abre las líneas del campo eléctrico de tal manera que cuando llegamos ya a la parte limpia del cable, el campo eléctrico es inferior al que cintas o materiales termorretráctiles que controlan la transición de las líneas del campo eléctrico desde los valores elevados en el interior del cable hasta los mucho más bajos fuera del cable. Y aquí vemos lo que ocurre
cuando nosotros terminamos el cable cortando simplemente la mezcla semiconductora sin poner ningún elemento que separe de manera ordenada las líneas del campo eléctrico. Vemos cómo en contacto con la parte donde todavía queda la pantalla, las líneas de fuerza se abren muy bruscamente, pero se mantienen muy próximas. Por lo tanto, ahí se podrían producir descargas que quemarían el cable y acabarían destruyéndolo. A la derecha tenemos el sistema más moderno de separar estas líneas de fuerza sin que estén próximas unas a otras, que es la utilización de los limitadores de fuerza se abren como aparece en la figura y por lo tanto nunca están próximas unas de otras hasta el extremo de poder llegar a producir las chispas o los fogonazos que tendríamos en el dibujo de la izquierda. Estas las propias terminaciones, de tal manera que no hay que hacer más que limpiar el conductor, colocar esta terminación con su repartidor lineal de tensión, que además tiene ya una parte donde se pone a tierra en contacto con la pantalla del cable. Que son más delicadas y requieren más cuidado. Entonces, ya hemos hablado de los terminales, vamos a hablar un poco más de los empalmes. Un empalme es un conjunto de elementos que sirve para metálico, por medio del cual se realiza la unión y continuidad eléctrica de los conductores. O sea, los dos conductores desnudos, metálicos, al descubierto, se les pone un manguito que les une a los dos terminales, o bien por punzonado, o bien atornillándolos por presión, y luego hay que completar el aislamiento para proteger y dar seguridad a este propósito de un empalme es dar continuidad y prolongar un cable, por lo que se deben satisfacer las mismas prestaciones que desarrolla el cable. Aquí tenemos un empalme por encintado, hemos puesto los manguitos metálicos que no se ven, que unen las dos cuerdas de cobre de los dos extremos de los dos cables a empalmar. Esto se ha aislado por un encintado, se han puesto unos rellenos, se ha puesto un tubular de trenza metálica para dar puede haber algún tipo de lámina de aire ocluida entre dos cintas, lo cual podría producir digamos descargas parciales. Estos empalmes con el manguito se lleva a cabo mediante la aplicación sucesiva de cintas de distintas características adecuadas a su función. Y luego tenemos los más modernos empalmes premoldeados de fábrica, en los que los encintados se sustituyen por un conjunto de piezas premoldeadas que constituyen un kit de empalme. Tenemos luego los empalmes termorretráctiles, en los que los materiales aislantes por la acción del calor se contraen en una proporción importante, por lo tanto suelen constituir aislamientos bastante eficaces, suelen presentarse en forma de tubo, llevando integrado en una sola pieza la pantalla semiconductora interna, el aislamiento fuentes de calor que podrían dañar el empalme o el cable. Luego hay otro tipo de empalme, que son los conectores enchufables, que permiten la unión de un cable aislado a un equipo eléctrico o a otro cable, de tal manera que la conexión pueda ser establecida o interrumpida fácilmente
acoplando o separando las partes de unión del conductor de la interfase operativa. Por lo tanto, para 24 kilovoltios, 200 amperios y 400 amperios son las distintas dimensiones que se pueden dar. En fin, y ya con esto ya continuaremos en la... Ahora quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme y si hay suerte intentaré contestarles. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Gracias por habernos voy a enviar las preguntas A mayor profundidad de soterramiento se presenta una mayor resistividad térmica y por ello hay que aplicar factores de corrección inferiores a la unidad, sí. E incluso en importantes, pueden ser un 3%, un 4%, pero sí el recorrido que tiene que hacer el calor para llegar a disiparse en el medio ambiente cuando está a mayor profundidad es mayor. No es de gran importancia, ya digo, no suele ser actividad térmica. Muy bien, de acuerdo. Pueden seguir enviando sus preguntas, tecleándolas para que sigan llegando preguntas. Vamos a dar unos... Bueno, aquí veo algunas. Dice, ¿puede explicar qué significa que un cable tenga 125 kilovoltios de cresta? Bueno, esto es una característica de un cable. Cuando un cable está conectado a una de la línea aérea se conecta al cable, bueno, pues hay una parte, debido a la distinta impedancia de los dos, entrar en el cable puede transportar unos impulsos de valor elevado y entonces se prevé que los cables deben estar diseñados para soportar estos impulsos tipo rayo de hasta 125 kilovoltios, entendiendo que va a ser de cualquier elemento y otro se va a reflejar hacia atrás en la línea aérea y una parte es la que va a penetrar en el cable para evitar que la parte esta que penetra en el cable 25 kilovoltios. Otra pregunta que me hace aquí un participante es diferencia de la aplicación del EPR y el XLP.
sensible a la humedad. Por lo tanto, los cables con aislamiento de polietileno reticulado son adecuados para trabajar en zonas secas donde no va a haber mucha humedad. Por ejemplo, si estamos en unas galerías y van en bandejas, la humedad no va a ser significativa, presenta una resistencia térmica más baja que el EPR, por lo tanto soporta o puede transportar una intensidad mayor. Además, debido al procedimiento de fabricación, es más económico. En cambio, el EPR presenta una gran resistencia a la acción de la humedad, por lo de humedad podría dañar permanentemente al polietileno reticulado, pero no hace esto mismo con el etileno propileno. Otra pregunta que me hacen es ¿qué hay de los cables con aislamiento con polietilenos de baja densidad? Este tipo de aislamiento no se suele emplear en los cables de media tensión. En España prácticamente todos los cables son con etileno propileno y polietileno reticulado. Lo que sí se emplean para cables de muy alta tensión, 200.000 voltios, tensiones importantes, es los cables de polietileno de alta densidad, porque tienen unas características de resistencia eléctrica extraordinarias, de rigidez dieléctrica, pero en cambio tienen el inconveniente de que lo que en los cables de media tensión, donde las sobrecargas y los cortocircuitos debidos a la variación de la demanda son importantes, estos cables presentarían estas dificultades. Aquí hay otra pregunta respecto al aislamiento del cable o pasatapas en alta tensión. ¿Es seguro trabajar encima de ellos teniendo acceso directo a dicho aislamiento con total seguridad? Bueno, los pasatapas de transformador que luego se unen a como terminales con aletas, cuando se ha conectado con el conector adecuado al pasatapas del transformador, el conector tiene una cubierta de goma conductora que está puesta a tierra. Por lo tanto, no habría problema en cuanto a este elemento. O sea que cuando el conector está colocado sobre el pasatapas, este conector ya está al potencial de tierra, de tal forma que no hay problema en tocar este conector. Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Puede explicar ya con esta prueba realizada, por lo que no es necesario hacerla en el campo? Es más, someter los cables a tensiones elevadas en condiciones no controladas pueden llegar a ser bastante peligroso para la vida del cable. Por lo tanto, de alguna manera, el fabricante ya garantiza que este cable soporta este impulso tipo rayo y los ensayos se hacen en los laboratorios de alta tensión de la fábrica. Otra pregunta es: ¿se han realizado alguna vez empalmes en cables instalados en el fondo del mar? Sí. Cuando la longitud del cable es importante, por ejemplo, el cable que atraviesa el estrecho de Gibraltar y une la península ibérica con Marruecos es de 14 kilómetros, por lo tanto, el barco como va a ocurrir con el cable que va a enlazar la península con Baleares, no hay más remedio que hacer empalmes, y esto sirve perfectamente. Están estos empalmes
digamos, en servicio. ¿Alguna otra pregunta? Dice, si el XLP es más sensible a con cubiertas metálicas herméticas o incluso con capas, digamos, absorbentes de la humedad, higroscópicas, para evitar que la humedad penetre. Vamos a ver, dice, profe, mi nombre es Felipe de Colombia, me gustaría saber qué tipo de aislamiento se utilizan para cables submarinos y suficientemente protegido contra la penetración de agua, no habría problema ninguno. Si no, en el caso de los cables de media tensión, que son, digamos, los más frecuentes en cables enterrados, en cables sumergidos, el EPR cubiertas metálicas o con otros sistemas similares se impide la penetración de agua y ya digo, no habría ningún problema en emplear el tipo de aislamiento politeno reticulado en los conductores submarinos. El cable del estrecho, que es un cable de 400 kilovoltios, todavía es un cable aislado con papel impregnado en aceite fluido. Ya comenté algo el otro día, que este cable, el aceite fluido que llena este cable, presenta la misma densidad que el agua de mar, por lo que en realidad la presión del cable de dentro a fuera del aceite o de fuera adentro del agua de mar se neutralizan y por lo tanto mecánicamente el cable está suficientemente protegido. Otra pregunta que veo aquí, ¿las arborescencias son poros? No, las arborescencias son la progresión, actúan como un rayo. Poco a poco se van abriendo camino a través del aislamiento, ionizando debido a campos eléctricos más intensos, ionizando los átomos que constituyen el aislamiento. Lo que sí ocurre es que las arborescencias se originan en poros. O sea, cuando en la fabricación de un cable se nos ha quedado un poro ya de dimensiones, por ejemplo, de medio milímetro de diámetro, el aire ocluido dentro del poro a la intensidad del campo eléctrico que hay en el interior del aislamiento de los cables, que es importante, se ioniza y se convierte en una partícula negativa, que es el electrón que han arrancado al átomo, y una partícula positiva, que es lo que ha quedado cuando ese átomo ha perdido un electrón. Estas partículas cargadas, debido al campo eléctrico presente, se aceleran, adquieren una energía cinética cada vez mayor cuanto mayor se ionizan y se convierten en nuevos proyectiles y poco a poco se van abriendo camino. Se llaman arborescencias porque toman la apariencia de un árbol, lo mismo que un rayo, toma la apariencia también de un árbol porque es un fenómeno de ionización a través del aire y acaban perforando el aislamiento. La pregunta dice, en relación a los factores de corrección relacionados con la profundidad de enterramiento, ¿existen tablas relacionadas con la profundidad de instalación de los cables submarinos? No lo sé, pero yo creo que no hace falta, porque en realidad en los cables prácticamente todo el calor
generado en el cable se lo va a llevar el agua que está en contacto con el cable, y este agua va a tener, cuanto más profundo esté, el agua va a estar más fría desde luego, pero no creo yo que haya una variación sustancial. Muy bien, Manuel, muchas gracias por esta. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Seguimos aquí la sesión de hoy. Bueno, pues Y te doy la palabra, gracias. bueno, pues simplemente despedirme de ustedes, agradecerles su atención y esperad que volvamos a estar en contacto el próximo día 28. Muchísimas gracias.